Le restan 28 minutos de su tiempo. Gracias, señora presidenta, y con mucho gusto, diputado don Luis Vázquez. Bueno, hubiéramos preferido votar este proyecto en primera instancia hoy, esta tarde, y luego que los diferentes partidos políticos, las diferentes fracciones, hubiéramos tenido un debate arreglado, pero no fue posible. Esa era nuestra intención, nuestra propuesta de que se votara este proyecto, que creo que es de un gran beneficio para especialmente las clases más pobres de nuestro país. Este proyecto, como se ha dicho antes, lo que busca agregar es un inciso que, según me decían esta tarde en el Bambi, estaba incorporado en el proyecto original que se aprobó en el 2011, pero por alguna razón o algún error fue eliminado. Así que la incorporación del inciso D que hace en el artículo 2 permite otorgar el subsidio de este bono en primera y segunda edificación a los copropietarios con derechos no localizados para la construcción o reparación de edificaciones que serán o son físicamente independientes una de la otra, aunque no exista relación de parentesco entre los copropietarios. Por esa razón, el ministro de Hacienda, de Vivienda, presentó este nuevo proyecto de ley, también con la intención de incorporar este precepto eliminado a la ley actual. Como sabemos, en nuestro país existen muchas propiedades que no pertenecen a un solo propietario, sino que son varios o múltiples copropietarios. Digamos, en la zona de Alajuela, la tierra ha adquirido un incremento, un valor tan alto que difícilmente, y los planos reguladores han permitido el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda. De tal manera que estas son viviendas en las cuales viven familias en viviendas separadas, quizás cuyo derecho no puede ser localizado, no está legalmente tutelado, y los planes reguladores por una o por otra legislación especial lo impiden, especialmente cuando son planes reguladores que establecen que este tipo de localización de derechos se puede dar solo en propiedades mayores a los 300 de los 300 metros por lotificación, y generalmente no son son menos de estos 300 metros, lo cual impide que se pueda localizar esos derechos y mucho menos financiarlos. Entonces, está claro que miles de familias viven en esas condiciones y, por supuesto, requieren de un subsidio para construir o mejorar sus viviendas. Caso de un hijo, de un adulto mayor que ha tenido que venir a vivirse con la familia, en fin, de familiares, a pesar de que no solo tienen un derecho, y no siempre los copropietarios pueden estar dispuestos o están dispuestos a gravar el inmueble, a constituir sobre el mismo una garantía real que permita financiar esta construcción. De tal manera que el subsidio del bono familiar de vivienda fue concebido para que se otorgue a grupos familiares en terrenos que ya son de su propiedad para construir o reparar una vivienda unifamiliar. No obstante, sabemos que escasean los terrenos que son accesibles, o los que se pueden destinar a vivienda de interés social resultan hoy en día muy elevados en sus precios. Se hace necesario, por lo tanto, reconocer y aceptar la situación de ciertos grupos familiares que están dispuestos a compartir en ese terreno una misma edificación. Para nadie y para todos los costarricenses conoce muy bien la importancia que el Partido Unidad Social Cristiana le ha dado al tema de la vivienda. En el gobierno del 90 al 94, el licenciado Calderón Fournier, se generó el bono gratuito para la vivienda, y estoy plenamente seguro que todas las fracciones políticas le dan esa misma importancia, ya que han sido proyectos que se han seguido teniendo ese apoyo por los partidos o por los otros partidos que han
les ha tocado asumir esa responsabilidad, ahora en este caso con el Partido de Acción Ciudadana. En síntesis, esta iniciativa pretende que un copropietario pueda recibir en el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda el subsidio de este bono familiar para construir o reparar la existencia, gravando solamente su derecho, sin depender del consentimiento o la aceptación de los otros propietarios. Quizás hay que resaltar, para tener un cuadro de lo que esto implica a nivel nacional, tres aspectos sumamente importantes en el tema de la vivienda. Y estos son datos que están a la vista en los diferentes estudios del INEC, del Estado de la Nación. El déficit de vivienda persiste y viene en aumento. Eso es una realidad nacional. Si nos vamos atrás del año 2000 hacia el año 2012, creció ese faltante en más de un 28%. En el año 2000 faltaban más o menos 144,000 viviendas, y ya hace 3 años, para el año 2012, que es cuando está este dato actualizado, llegaba a 183,617 viviendas. Por supuesto que los sectores más pobres son los más afectados en cuanto al acceso a vivienda propia. Representan más de un 50%. La clase media también muy golpeada en las últimas décadas por el sistema. Los sistemas de financiamiento suman un faltante de vivienda solo en ese segmento de un 43%. Y únicamente en lo que podríamos llamar en los sectores de altos ingresos, el faltante es de un 7%. De tal manera que, compañeras y compañeros diputados, no tenemos que darle mucha vuelta a este tema. Tenemos que legislar, y ojalá no sea esto una situación que nos lleve muchísimos días, que podamos aprobar este proyecto, para que ojalá este mismo año, lo más pronto posible, podamos darle una solución real a la gente que ocupa esto, para verdaderamente posibilitar el acceso para aquellas personas y aquellas familias que necesitan este financiamiento. Por otro lado, y escuchaba con mucho interés la intervención del compañero don Otto Guevara, a quien aprovecho, don Otto, en nombre de nuestra fracción, de darte nuevamente nuestro abrazo solidario por la pérdida de tu querida madre. Como se lo dije antes, siempre están con nosotros, pero estimado amigo, mucha fuerza, y los lindos recuerdos que tenés de tu madre siempre estarán con vos. Todos nosotros así lo sentimos y te apoyamos en este momento. Pero lo que hablaba don Otto es muy cierto. Los costos para la construcción en Costa Rica son los más altos en Centroamérica. La tierra se ha vuelto muy cara, sin hablar, digamos, de los materiales, el tema de los costos del cemento, más la mano de obra. Si facilitamos entonces que las familias que ya tienen un lote con vivienda, para que ellas en ese espacio puedan construir otras para sus familiares, nos permite sinceramente mejorar, por lo menos de manera inmediata, las condiciones de miles de personas que se encuentran en esa situación. En la actualidad, bajo esa reforma que se dio, se permite construir sobre un mismo inmueble una edificación que soporte 2 viviendas destinadas a 2 grupos familiares, por relación de consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el 3er grado inclusive. Es permitido también construir sobre un mismo inmueble, sobre una edificación habitacional existente en él, una segunda edificación, destinadas ambas a 2 grupos familiares por esa misma relación de consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el 3er grado inclusive. Por otra parte, también se permite comprar una edificación ya existente en primera y segunda edificación, o ambas cuando estén destinadas a los 2 grupos familiares por relación de lo que definíamos antes de consanguinidad, afinidad o parentesco colateral. Con este proyecto buscamos entonces otorgar ese subsidio del bono familiar en primera y segunda edificación a los copropietarios con derechos no localizados para la construcción o reparación de estas edificaciones. Los socialcristianos creemos firmemente
en que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental de las familias, de los costarricenses. La vivienda es en el seno, es el seno donde la familia, donde el núcleo familiar convive. Una familia que no tenga el derecho, la oportunidad de una vivienda digna, es una familia que la estamos comprometiendo, que estamos posibilitando que estos sectores de la población vivan una situación de exclusión, vivan una situación como hemos visto en las estadísticas de los últimos años, donde la pobreza en este país ha ido aumentando, donde la desigualdad ha ido aumentando y en donde sencillamente por no tener legislación o herramientas, elementos que jurídicamente posibiliten, faciliten y le den a las familias la posibilidad de utilizar esa propiedad que ya tienen para que ahí puedan ampliar ese círculo familiar y vivir ahí dignamente. A mí me parece que en los últimos meses, más allá de los temas que aquí se han discutido y las disputas que hemos tenido en el seno de esta Asamblea Legislativa, estamos un tanto en deuda con solucionar, con legislar para los costarricenses. Yo les digo, les insto de verdad, compañeras y compañeros diputados, que depongamos un poco de esto. Por ahí escucho a que nuestro compañero don Juan Luis Jiménez busca y pretende lograr un gran acuerdo nacional. Así habíamos planteado aquí en nuestra primera intervención de control político de este año la imperiosa necesidad que las diferentes fracciones legislativas de esta Asamblea nos propusiéramos establecer una agenda con el Poder Ejecutivo en los diferentes campos que este país necesita resolver, como es el tema de la infraestructura, como es el tema de la seguridad social, como es los temas de los disparadores del gasto público, como puede ser eventualmente la discusión de posibles reformas a la legislación tributaria que facilite que el gobierno tenga sin necesidad de crear, digamos, de forma inmediata nuevos tributos, pero que facilite la posibilidad de hacer más efectivo el cobro. En fin, si nos ponemos la mano en el corazón, compañeras y compañeros diputados, tenemos que llegar a la triste conclusión de que en los últimos 2 meses, el que terminó la semana pasada y el último mes del año anterior, fue poco lo que aquí nosotros hicimos para contribuir que se promulgaran leyes que el país tanto necesita. Yo creo que el momento que este país vive es un momento difícil, no solo en el tema político, en el tema económico, y nosotros tenemos que pensar no tanto en qué nos va a favorecer, cuál es aquella postura política que va a lograr que nosotros a corto plazo tengamos un rédito político. Antes que eso, tenemos que pensar, tenemos que asumir la responsabilidad que el pueblo de Costa Rica nos dio al darnos su representación en esta Asamblea Legislativa, de buscar esos puntos de acuerdo, esos puntos de encuentro que resuelvan, como en este caso concreto de lo que es la vivienda popular, que resuelvan esos problemas que el país, que los costarricenses esperan de nosotros cuando nos dieron esa responsabilidad. Así que, señora presidenta, reservamos el tiempo, el espacio que nos pueda quedar de esta intervención para otro momento, para algún otro compañero de la fracción, y de verdad terminamos haciendo una excitativa para que podamos a corto plazo aprobar este proyecto y para que meditemos verdaderamente en lo que tiene que ser la función, el momento histórico que este país vive y lo que demanda de nosotros, más allá de cómo podemos lograr ganar puntos de una manera
cortoplacista que verdaderamente no está contribuyendo a enfrentar esos grandes problemas que enfrentan los costarricenses, especialmente los de menos recursos día a día, que afectan su vida, que afectan sus necesidades más inmediatas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Le restan 12 minutos 44 segundos de su tiempo. Continúa con el uso de la palabra el diputado José Ramírez Aguilar, hasta por 30 minutos. Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras diputadas, compañeros diputados.